Ni para hablar un poquito más del tema de hoy, que es de las influencias de las redes sociales, estamos vía Zoom con Rocío Arcuri, que es licenciada en psicología. Hola, Rocío. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, gracias. Bueno, Rocío, estamos tocando el tema de las influencias, ¿no es cierto?, de las redes sociales, y realmente es algo que está de moda, es algo que crece, cada día son más aplicaciones, ¿no es cierto?, más que van surgiendo, ¿no es cierto?, y claro que van captando la atención, ¿no es cierto?, de las personas, ¿no? Y ¿a qué punto llega la influencia de la red social en la vida cotidiana de una persona? La influencia de las redes sociales es enorme en la vida de las personas. Se ven cambios en los hábitos, en la manera en la que consumimos de los últimos 10 o 20 años que son históricas, ¿no? Que nunca se habían visto antes. La manera de hacer publicidad y marketing se ha modificado. Antes veíamos spots publicitarios en la tele y ahora en cambio se interrumpe un video de YouTube y te aparece una publicidad, o mismo en el feed de Instagram o de Twitter aparecen publicidades ahí. Ahora se buscan a influencers para que ellos usen los productos y los promocionen. Antes la publicidad era una audiencia más amplia y generalizada, y en cambio ahora existe lo que se llama micro-targeting, que es básicamente como armar un identikit de la persona a la que se apunta para mostrarle publicidad relevante para ella. La influencia de las redes sociales también ha afectado la manera en la que compramos y consumimos. Ahora buscamos productos o servicios por Instagram o por Mercado Libre y pedimos que nos los envíen a casa. Vemos mucho más tiempo las publicidades que antes porque están diseñadas para nosotros, son como personalizadas. Las redes sociales también han afectado la manera en la que nos relacionamos, por grupos de WhatsApp, juegos online, apps de citas como Tinder, enviar memes, por ejemplo, como una nueva manera de hacer chistes. También han afectado la manera en la que aprendemos. YouTube está repleto de tutoriales y también existen muchas páginas de Instagram, Facebook, Twitter, Spotify con los podcasts que sirven como para difundir mucha información respecto a temas variados, como lo es, por ejemplo, Psicosimple, que es la página que nosotros tenemos en donde difundimos información de psicología científica. Entonces, prácticamente casi no hay dominio de la vida de una persona en donde las redes sociales no hayan influenciado o no hayan permeado de alguna manera, ¿no? Ahora, qué cosa interesante lo que vos decías, ¿no? De que, por ejemplo, a veces uno está buscando algo, no sé, busca algo en internet, algo que quiere comprar, no sé, y de acá a poco empiezan a llover un montón o sea, de propuestas, ¿no es cierto? Incitándote, mensajes incitándote a comprar, a entrar, o sea, cómo realmente trae influencia debido a que antes quizás uno iba a una tienda, quizás antes uno iba a la esquina, quizás iba a la vuelta, y hoy en día eso está, digamos, servido en bandeja, en donde uno está, esté en la casa, donde se encuentra, está servido en bandeja, ¿no? Tal cual, tenés la lupita, ¿no? Y antes incluso capaz queríamos comprar algo y buscábamos directamente en Mercado Libre, porque esa es la aplicación para comprar y vender, pero ahora lo buscamos también en Instagram, y esa es otra plataforma que se usa para vender productos y servicios. Es muy rápido el cambio, y por eso es como que digo, ¿no? Afecta realmente a toda nuestra vida y prácticamente no hay algún área en donde no estén ahí ejerciendo su influencia en las redes sociales. Ujú. Ahora, Rocío, yo creo que por un lado, ¿no es cierto? Vos me lo vas a decir mejor, eh, debe tener influencias negativas y por un lado debe tener influencias positivas. ¿Cuáles serán las influencias, digamos, positivas que puede tener una red social? En realidad, estas influencias positivas o negativas tienen más que ver con el tipo de uso que se hace de la red social y no con la cantidad de minutos o horas que una persona está en esa red social per se. Por ejemplo, si alguien tiene baja autoestima, usa las comparaciones para, bueno, y saca conclusiones siempre desfavorables, ¿no? Es una persona que se va a comparar así con alguien que vea en el gimnasio donde va, y que también se va a comparar con sus pares o con celebridades que vea en las redes sociales, ¿no? Eso puede ser problemático, pero lo que es problemático es la comparación, en donde la persona siente ser desfavorada y no que la haga por la red social en sí mismo, ¿no? Al mismo tiempo, las redes sociales facilitan un montón de cosas, como un poco mencionaron en el spot al principio. Hace más fácil que nos comuniquemos con otros, hace más fácil que compartamos información. Antes, a mí, no sé, yo veía a una amiga cada 15 días y recién cuando la veo le cuento una anécdota de que se me cayó el mate y tiré toda la yerba en la cocina. Y en cambio, cuando yo tengo la red social y WhatsApp y puedo enviar imágenes, le mando una foto de eso que pasó en el momento y nos reímos en el momento. Entonces,
no es tanto el uso de las redes sociales en sí mismo lo que es positivo o negativo, sino la manera en la que se usan. Si se usan mal, genera problemas, pero si se usan bien, al contrario, pueden aumentar nuestro bienestar. Ujú. Y en ese caso, Rocío, usarla mal, ¿qué sería? Por ejemplo, un uso excesivo puede llevar a la persona a tornarse adicta, ¿no es cierto? Hasta todo el día o todo momento y tornarse, incluso por ahí es bueno quizás estar pendiente de ciertas cosas, pero hay personas creo que se quedan dependientes, ¿no?, de la red social, ¿no? Claro, tal cual. En esto me parece importante mencionar tres cosas como para poder responder apropiadamente a la pregunta. En primera instancia, el concepto de causa es complejo, ¿no? Entonces, decir que la cantidad de tiempo que uno pasa en las redes genera o causa el uso problemático es difícil. Más bien, pasar mucho tiempo en las redes es una característica más del uso problemático, pero no es eso lo que lo causa, ¿sí? En segunda instancia, es importante hacer una diferencia entre el uso intenso, si se quiere, de las redes sociales y el uso problemático de las redes sociales. El uso intenso es el que hacen, digamos, aquellas personas que casi todo el tiempo tienen contacto con otras personas, con otros vínculos, amigos, familia, colega, a través de las redes sociales. Alguien que diariamente las usa para comunicarse con otros. Y el uso problemático tiene algunas características en particular. Son personas que, por ejemplo, en cierto grado no pueden dejar de pensar en las redes sociales, eso se denomina preocupación. Personas que se sienten regularmente insatisfechas porque quieren pasar todavía más tiempo en las redes sociales, eso se llama tolerancia. Personas que se sienten mal cuando no pueden usar las redes sociales, eso se llama dependencia. Personas que han fallado en sus intentos previos por dejar de usar redes sociales, eso se llama persistencia. Personas que regularmente han dejado de hacer otras actividades para estar usando las redes sociales, eso se llama desplazamiento, ¿sí? Entonces hay algunas características en particular del uso problemático. No cualquier uso intenso es un uso problemático. Y en tercera instancia, vale la pena mencionar que hay algunos mecanismos psicológico-económicos, se llaman, que sí juegan un importante rol en que nosotros queramos pasar más tiempo usando las redes. Uno de ellos es el scrolling infinito. Todos sabemos lo que es, ¿no? Es scrolleamos para abajo y siempre aparecen nuevas cosas. Eso tiene, digamos, cada vez que renovamos el feed, hay muchas chances de que aparezca algo reforzante, o sea, interesante o divertido. Entonces, como no tiene infinito, ¿sí? Es infinito, perdón, todo el tiempo podemos explorar y seguir encontrando algo. Entonces tenemos muchas más chances de pasar más minutos mirando eso. El otro mecanismo es microtargeting, que es esto que ya mencioné, que se le muestra al usuario lo que quiere, ¿no? No solamente se recopilan datos directos de esa persona, a qué cosa likeó, a qué cosa comentó, sino que también se reúne metadata, que es información sobre cuánto tiempo pasó mirando qué tipo de publicaciones, entonces se le muestra más ese tipo de contenido, ¿no? Otro mecanismo es la presión social. Por ejemplo, el doble tilde y el tilde azul que hay en WhatsApp nos presiona a responder. Es como que las dos partes sabemos cuáles son las reglas del juego. Yo sé que si es un tilde es que se envió, dos tildes es que te llegó, tilde azul quiere decir que lo leíste, con lo cual espero que me respondas. Así que las redes sociales están diseñadas para que uno las use más tiempo. Y el último de esos mecanismos es el reforzamiento social. El pulgar para arriba, el corazoncito, el comentario, son todas recompensas sociales para las personas que activan el circuito de recompensas del cerebro como otro tipo de estímulos reforzantes y además generan un sentimiento de pertenencia, con lo cual aumenta las chances también de que sigamos comunicándonos de esa manera. Entonces, son quizás las características que tienen las redes sociales con estos mecanismos que mencioné, lo que hacen que pasemos más tiempo en ellas y no es el tiempo mismo en exceso el que produce el uso problemático. ¿Se entiende esta cuestión como diferencia de causa? Ujú. Perfecto. Ahora, Rocío, ¿las redes sociales pueden afectar relaciones personales? Sí, pero contrariamente a lo que se cree, no necesariamente son en un sentido negativo. El consenso general es que el uso de las redes sociales suplementa más que reemplaza a las relaciones offline, ¿sí? No es que una persona tendría menos vínculos presenciales cara a cara por tener en cambio vínculos virtuales. En realidad, las redes sociales permiten nuevas relaciones superando los límites geográficos, políticos y sociales de las relaciones que son cara a cara. Entonces, en ese sentido, me agrega más relaciones que yo podría tener, pero además aumentan el contacto con las personas que yo ya conozco, con familia, con amigos, compartimos más información que antes. En este mismo ejemplo que dije, a mí se me cae el mate y me río porque se me cayó toda la yerba en la cocina, yo antes se lo contaba a mi amiga y ahora además de contárselo le mando una foto riéndome de que eso pasó. Entonces,
aumenta, digamos, el contacto que yo puedo tener con otros. Además, las redes sociales sirven para que uno planifique, coordine, haga seguimiento de eventos y reuniones offline. Entonces, sí, afectan las relaciones, pero no necesariamente es en una manera negativa. De hecho, hay consenso de lo contrario. Ujú. Y en el caso, por ejemplo, hay personas obviamente que están a favor, ¿no es cierto?, de tener, ¿no es cierto?, las redes sociales y tienen varios, ¿no?, como vos estabas nombrando, Rocío. Y en el caso en que la Sí. persona, la que no está de acuerdo con las redes sociales, no tiene ninguna red social, ¿eso puede afectarle en la comunicación con los demás que si las tienen? Depende, o sea, no necesariamente, va a depender del grupo de pares que tenga y de las maneras que ese grupo elija comunicarse. Si, por ejemplo, es un grupo de personas de 70 años que quizás no usa tanto las redes sociales y elige manejarse más por teléfono fijo, entonces que esa persona no use redes sociales no le afecta en absoluto, porque todo lo que hacía lo puede seguir haciendo aún si no las usa. Además, depende de los grados. Quizás uno elige usar WhatsApp solamente para hablar con familiares y con amigos, por ejemplo, pero elige limitarlo para el trabajo. Entonces, quizás es más como una cuestión de grados, ¿no? Me parece al día de hoy, siglo XXI, que es muy raro que alguien no use ninguna red social y que eso solamente podría ser problemático si todo su grupo de pares sí los usan, ¿no? Pero si encuentra un mix, podría manejarse perfectamente. Ujú. Vemos, por ejemplo, redes sociales que muchas veces se espera el famoso me gusta, ¿no, Rocío? Y muchos están pendientes, ¿no?, del me gusta, ver cuántos me gusta recibí y opiniones. Eso es porque la persona necesita la aprobación de los demás. ¿Qué lleva a la persona a estar esperando exclusivamente eso? ¿Aprobación de los demás? Claro. Bueno, por naturaleza, los humanos anhelamos pertenecer, ¿sí? Está seleccionado naturalmente. Hace miles de millones de años sobrevivíamos solamente en la medida en la que formamos parte de un grupo. Entonces, eso está seleccionado. Buscamos pertenecer, buscamos aprobación de las otras personas, buscamos reforzadores sociales y eso es adaptativo. Las redes sociales solamente modificaron la manera en la que lo hacemos. El me gusta o el comentario, ahora con las redes sociales, son los viejos que alguien me mire cuando me está escuchando, que alguien asienta cuando me está escuchando, que alguien me sonríe o me felicite, no deja de ser un reforzador que tiene la misma función, solo que antes era cara a cara y ahora es mediante una pantalla, pero en realidad cumplen la misma función. Entonces, si yo hablo, no sé, presencialmente de determinado tema y la gente me escucha con atención y me hace preguntas, bueno, yo voy a seguir hablando en el futuro de ese tema porque estoy siendo reforzada. Y es lo mismo si yo hago un vivo, por ejemplo, y mucha gente se conecta y me dan corazoncitos, y yo sé que voy a seguir hablando de ese tema porque es un tema que interesa. Entonces, esto en sí mismo, que a mí me refuerza en determinadas conductas y que yo aumente mi probabilidad de emitirlas en el futuro, no es en sí mismo problemático, es la manera en la que la humanidad se manejó siempre. Solo que ahora está modificada quizás la manera en la que lo hacemos. Ujú. Entonces, el verdadero problema es que las personas busquen reconocimiento, porque el reconocimiento no siempre llega y cuando llega no siempre llena. Pero esto es independiente de las redes sociales, porque si alguien hace algo solamente para que las demás personas se lo reconozcan, nunca va a estar satisfecho, ¿no? Y eso puede ser un problema, no sé, si yo busco hacer algo para que mi jefe me felicite y mi jefe no me felicita, es lo mismo que yo postee algo y que me angustie porque no tuve corazones en esa publicación, ¿no? Entonces, estoy tratando como de establecer un paralelismo, que muchas de estas cosas que parecen nuevas con las redes sociales, en realidad son cosas que ya pasaban, solo que ahora se ven de otra manera, ¿no? Ujú, ujú. Y esa falta, vamos a decir, no es la falta de aprobación, pero es la falta de reconocimiento, por ejemplo, el no recibir el no me gusta o el no recibir corazón, como decíamos, o el ejemplo que vos decías de el patrón no elogiar, digamos, en otras épocas, ¿no es cierto?, lo que el empleado, por ejemplo, hizo. Eso puede llegar a tener, causar algo negativo en la persona, llevarla a caer en depresión, caer en ansiedad, caer en alguna situación negativa en la persona. En realidad, una situación así va a causar malestar en quien no es reconocido, seguro. De ahí a decir que eso le va a generar un cuadro ansioso o un cuadro depresivo, hay un trecho enorme, tienen que ser Ujú, muchos factores y no solamente un hecho aislado. Insisto, que la persona se angustie porque no tiene reconocimiento es adaptativo, ¿sí? Porque ujú, si nos juntamos con personas que nos alientan, que nos admiran, que nos reconocen y nosotros somos recíprocos, hacemos lo mismo con nosotros, vamos a construir relaciones significativas. Y si en ujú, cambio nos juntamos con gente que nunca nos reconoce, bueno, nos vamos a sentir mal, probablemente, más aún si eso es sostenido en el tiempo. Entonces, ¿va a ujú. causar malestar? Sí.
De ahí a decir que va a generar un cuadro depresivo o ansioso, hay un trecho muy largo por recorrer. Ujú. Y quiero o no, las redes sociales en el punto, por ejemplo, en la pandemia que enfrentamos, ¿no es cierto?, hace un tiempo atrás, del encierro total, ¿no es cierto?, quiero o no, ayudó a acercarse, padres a acercarse a hijos, Tal hermanos a cual. acercarse, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, fue un periodo donde estábamos aislados y yo misma he celebrado algún cumpleaños mío o de mi abuela con una videollamada, ¿no? Estaban conectados los tíos, los primos, todos con un gorrito tratando de ponerle onda y de soplar las velitas virtualmente. O jugar un tutti frutti virtual con un amigo. O obviamente compartir en historias de Instagram cómo cada uno estaba viviendo la cuarentena, ¿no? Cuarentena día 100 y una foto de uno haciendo un brownie, qué sé yo. Ujú. Entonces realmente han logrado conectarnos. Así que sí, tienen sus cosas negativas, un poco como ya estaba mencionado en el spot, pero tiene más que ver con el uso que se le da o el tipo de uso que se le da por cómo las usamos y no por las redes sociales, por cómo son en sí mismas. Ujú. Ahora, en el caso que la persona considere que las redes sociales para ellas son negativas, en caso de que ella considere en su caso, ¿es recomendable que ella se desconecte de ellas o se puede buscar resolver de otra manera sin excluirse de las redes? Exacto, se puede hacer como un mix, como un punto medio, y no hace falta que se aísle por completo, no hace falta que sea blanco o negro. Si es una persona que, por ejemplo, tiene algún eh, problema de la conducta alimentaria y usa las redes sociales para compararse todo el tiempo y comparar su cuerpo con el cuerpo de celebridades, bueno, por ejemplo, se puede negociar, seguir usando Instagram, pero dejamos de seguir a 5 celebridades por semana. Entonces le reducimos la cantidad de personas o modelos con los que se puede chequear. Y eso está buenísimo, ¿sí? Porque la persona no está haciendo un uso inteligente y fructífero de la red social. Al contrario, cuando lo usa se sienta peor. Entonces, si logramos convencer al paciente de eso y que va a convencerlo, mostrarle que lo hace sentir peor realmente, que lo pueda ver, podemos negociar la limitación, digamos, del uso de esa red social en particular y podría ser súper beneficioso, sí. Ujú. Y Rocío, ¿en qué caso, por ejemplo, alguien que, no sé si llamarle adicción a la red social, necesita buscar ayuda profesional? ¿En qué caso, recién vos hablabas, ¿no es cierto?, de uno de los temas que hablamos de cómo atender a un paciente. ¿En qué caso la persona necesita buscar ayuda profesional para superar algo relacionado, por ejemplo, a las redes sociales? Ujú. Bueno, algunos, digamos, criterios que se pueden usar son estos que mencioné como para describir o caracterizar el uso problemático, ¿no? Si una persona cuando no está en las redes sociales está preocupada por las redes sociales, si una persona se siente insatisfecha cuando pasa menos tiempo con las redes sociales, si una persona se siente mal cuando no las puede usar, que eso se llama dependencia, ¿no? Si una persona ha intentado dejar de usarlas y no lo ha logrado por sus propios medios, si una persona ha dejado de hacer otras actividades importantes por estar en las redes sociales, bueno, esos son todos criterios del uso problemático y estaría bueno que esa persona considere consultar para poder disminuir el uso, porque podría ser problemático realmente. Ujú. Bueno, Rocío, decinos cómo, si hay alguien que quiere buscar la orientación de ustedes, de psicología simple, o tu orientación, ¿no es cierto? ¿Cómo puede encontrar las redes sociales? ¿Tiene un lugar físico donde se pueda asistir? ¿Tiene un lugar donde se puede hacer una consulta? Decinos, por favor. Sí, muchas gracias. Tenemos un Instagram en donde difundimos psicología científica. También tenemos una página web y un campus virtual en donde dan cursos. Si alguien quiere atenderse, puede hacer clic en nosotros, perdón, en servicios, quiero atenderme, en la página web que es psicosimple.com.ar. Y allí le aparece un formulario de admisión para que complete sus datos y se envíe. No tenemos un lugar físico de atención, lo que hacemos es atender virtualmente, hay terapeutas desparramados, digamos, por diferentes lugares de Buenos Aires y del país, y es derivado de algún terapeuta que tiene disponibilidad. Ujú. Qué bueno. Bueno, Rocío, queremos agradecerte por tu participación en el programa y muy amable por estar con nosotros y seguramente si nos vemos que pases un buen fin de año y un buen comienzo del nuevo año también, ¿sí? Gracias, muchísimas gracias. Bueno, feliz año a vos también y al resto de la audiencia que está ahí del otro lado. Un abrazo Gracias. fuerte. Nos vemos.